Bueno, gracias a Dios, hoy terminamos, si Dios así lo permite, el capítulo 10 de Romanos, ¿sale? 10 de Romanos. Ha sido muy bueno Romanos, bueno estudiar Romanos, ha sido muy bueno. No sé si se sientan cada vez más seguras o siguen inseguras. Yo me siento insegura, hoy me amanecí insegura. ¿Hoy amaneciste insegura? Vuelve a empezar. Cada vez más seguras en Cristo. Esa es la idea de la Biblia, de la epístola de los romanos, a los romanos. Ok, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 10 y vamos a leer del versículo 11 hasta el 21. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, bueno, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, hablamos precisamente de este deseo que tenía Pablo, de que los israelitas, su familia en carne, ¿no? De donde él, su raza, ¿no? De donde él procedía, fuesen salvos, decía en el capítulo 9, hasta yo mismo quisiera ser anatema por causa de ellos, ¿no? Hablábamos de este comentario que hizo Pablo, lo cual era imposible, lo mismo que hizo Moisés cuando dijo, pero si no nos has de ayudar, pues bórrame de ese tu libro de la vida, y lo cual tampoco es posible, ¿no? Pero eran expresiones que nacían de ese anhelo de querer la salvación del otro, tanto Moisés de querer la salvación del pueblo de Israel, como de Pablo de querer la salvación de su pueblo, y este anhelo también él mismo lo aterriza, ¿no? No es que no se esté haciendo lo que se tenga que hacer con los israelitas, no es que Dios haya dejado fuera a los israelitas, es que ellos han sido rebeldes, es que ellos se han negado. Ellos incluso dice, yo sé que ellos tienen celo, sí, fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Yo sé que ellos tienen un celo, pero este celo le falta conocimiento. El celo que tienen es un celo mal enfocado. Y es muy peligroso un celo mal enfocado, porque un celo mal enfocado te va a llevar a hacer cosas que no debes. Y pensando que las haces por Dios. Incluso, bueno, lo podemos ver a grande escala. No se me olvida el nombre de este secuestrador de aviones, Josmar. Nunca olvidé su nombre, ¿no? Josmar. El que secuestró un avión en el nombre de Dios porque quería hablar con el presidente. Tenía un mensaje especial para el presidente. Entonces, tenía a lo mejor sí era sincero, a lo mejor sí secuestró sinceramente este avión, pero no tenía conocimiento de quién es el verdadero Dios y qué es lo que a Dios le agrada. Lo mismo pasaba con los judíos. Los judíos sí perseguían a la iglesia por celo y sí se ofendían cuando decían Jesús es el Señor, pero les faltaba conocimiento de lo que realmente era la palabra de Dios. Entonces, algo bien importante que fue con lo que terminamos es el 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dijimos que la única declaración poderosa que puede salir de tu boca es esta. De ahí en fuera, todo lo que tú digas no tiene valor alguno, hablando de algún poder o algún cambio en tu vida. La única declaración que tú puedes hacer y que cambia absolutamente el destino de tu eternidad es Jesús es el Señor. Esa. Porque bueno, y lo que implicaba, les decía, porque el que ellos dijeran Jesús es el Señor,
es que ellos iban a morir por Cristo. Entonces dice, si tú confiesas, y vimos también cómo el Señor dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia. Ok, dijimos también que no podíamos decir, yo creo en Jesucristo, pero no haber tenido un nuevo nacimiento, no tener un cambio de corazón. Esto es una confesión hipócrita. Que tú digas, yo soy cristiana, yo sí creo en Jesús, pero tu corazón sigue siendo el mismo. Entonces es un corazón no justificado. Cuando el corazón cree, es un corazón justificado, pero no se puede quedar solamente ahí. O sea, no solamente es con fe, porque dice también Santiago, tú dices que crees, pues los demonios también creen y tiemblan. Ahora también los demonios dicen que Jesús es el Señor, ¿sí sabían eso? Porque cuando pasan, me parece que creo que es con el Gadareno, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, no? Algunas veces le decían hijo de David, haciendo referencia a esa profecía de que vendría uno del linaje de David y sería rey por la eternidad. Pero también hay otra parte donde le dicen que él era el Cristo, los demonios. Entonces, se necesitan dos cosas para que tú realmente seas una auténtica cristiana. Haber nacido de nuevo en tu corazón, o sea, haber creído en tu corazón que Jesús es el Señor, y declararlo con tu boca. Porque si tú haces una cosa y te falta otra, no eres realmente cristiana. Estás siendo incompleta. Tienes que creerlo de verdad en tu corazón y dejar obviamente que el Espíritu haga todo lo demás en tu corazón. Y por otra parte, también lo tienes que declarar. Pero declarar es que en el momento cuando te encuentres en una situación difícil, tal vez de vergüenza, tal vez de muerte, tú no niegues a Cristo. Y también es que con tus actos tú no niegues a Cristo. Entonces, estas dos cosas dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Tienes estas dos cosas? Eres salvo. Ajá. Ok, entonces es la única declaración que cambia nuestro destino, pero el declarar que tenemos salud o dinero o fortuna y a mí me va a ir bien, yo lo declaro, eso no tiene ningún valor y eso no cambia nada tu realidad cambia solamente cuando tú haces esa declaración de fe, pero auténtica. Ajá. Porque mucha gente hace declaración de fe y ni siquiera lo cree. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todas las palabras aquí nos las sabemos. Okay. Todas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si tú realmente, acuérdate que antes dijo que el que cree de corazón. Si tú realmente crees de corazón, debes de tener la certeza de que jamás saldrás avergonzado. Eso no quiere decir que si tú, por eso les digo, depende de tu declaración. Si tú dices, es que yo jamás voy a enfermar, vas a salir avergonzada. ¿Por qué? Porque sí vas a enfermar. Pero si tú dices, yo en el Señor confío, yo sé que, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y aún Él me levantará ¿de dónde? De la muerte. Entonces no seremos avergonzados, porque nos levantará. Y también dijimos aquí mismo en Romanos, que la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ya llegó lo que esperas. Ajá. Entonces, tenemos esperanza en que resucitaremos juntamente con Cristo. Y si tenemos esa esperanza, no seremos avergonzadas. Resucitaremos. Debemos de creer las promesas que Cristo nos hizo. Pero si tú crees las promesas que Cristo no hizo, sí saldrás con vergüenza. Por eso mucha gente que le prometen, mira, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. No, y salen defraudados, pero no por Cristo, sino exacto. por el que les dijo. Aún, por ejemplo, ahora que está pasando, no sé si les comenté que habían pasado ciertos problemas en el trabajo de Ernesto. Sí. Y entonces ahorita, pues desde aquel robo de aquella situación, le han reducido a mitad de sueldo a Ernesto, como si él hubiese sido culpable de un robo, ¿no? Pero bueno, ya total. Le redujeron el sueldo a la mitad. Y Sarita comentó, porque Ernesto le platicó a Sarita, no, pues ahí le vamos haciendo, ¿no? Porque pues tratamos de que nos alcance y todo. Y entonces dice Sara, bueno, yo sé que yo estoy tranquila porque yo sé que tu Dios los va a ayudar. No lo dijo en burla, lo dijo en serio. Yo sé que tu Dios te va a ayudar, por eso yo estoy tranquila.
Entonces llega Ernesto y me dijo Sara que ella estaba tranquila porque Dios nos va a ayudar, y se queda así pensando y le digo, ¿en serio? Y le digo, es que es así. Y eso no significa que te van a devolver tu sueldo. Y tampoco significa que seguro vamos a ganar más o vas a encontrar un mejor trabajo. Porque te dicen, si Dios te quita algo es porque te da algo mejor. Eso no es cierto. Eso es falso, es mentira. Pero lo cierto es que Dios sí cuidará de nosotros. Y que Dios sí va a estar al tanto de nosotros. A lo mejor no a la forma o no sabemos a qué forma se lo imaginó ella. No sé a qué forma se lo imaginó. A lo mejor no la forma en la que ella se imaginó, pero de que Dios nos cuida es un hecho. Y de que Dios está con nosotros es un hecho. Bueno. No, y que sí es algo mejor lo que Dios nos da. Claro. Precisamente tiene que ver con economía. Pero nada es material, nada. O sea, cuando tú pierdes algo material, el Señor está trabajando con cosas más hermosas en ti. Y que sí estás recibiendo algo mejor, sí, claro que sí. A lo mejor formación en tu carácter, a lo mejor más fe, a lo mejor que aprendas a depender más de Dios, a no confiar en las riquezas. Eso es mejor. Sí. Pero la gente lo pone así como que te va a dar algún trabajo mejor, con un mejor sueldo, no. Eso no es lo que Dios prometió. Entonces, y yo pensaba en este versículo exactamente cuando decía Ernesto de Loyola, le digo, es que sin lugar a dudas no seremos avergonzados. Y aunque Dios nos destruyese hasta la muerte, le digo, con todo Él nos levantará. Amén. ¿Se acuerdan de Abraham, no? Cuando dice que le pide a Isaac y Él se lo va a entregar. Sí. Y bueno, la gente indocta tuerce todo esto y lo ponen como Abraham, un padre malo, pero realmente no entienden todo el contexto. Es que Abraham tenía fe de que Dios tenía el poder de resucitar a Isaac. O sea, él pensaba incluso que vería, claro que se vio un milagro inmenso cuando aparece de repente ahí el carnero, ¿no? Adorado. Y el símbolo de lo que hizo Isaac, el que Isaac fue usado como ejemplo de Jesucristo, eso también es muy hermoso, muy hermoso. La obediencia de Abraham es muy hermosa, pero aún fíjense que Abraham esperaba ver algo como muy espectacular. O sea, esperaba ver resucitar a su hijo. Pero Dios hizo milagros con él. Como dice, también lo dijo en Hebreos, y que en sentido figurado sí lo recibió así. Claro. Entonces, esto es lo que Dios hace, y aún Abraham no entendió. O sea, por eso cuando dice nuestro Señor Jesús, Abraham vio mi día. Porque Abraham entendió esto. Abraham entendió que se necesitaba un sacrificio para perdón de los pecados. Y eso fue lo que Abraham, fue un milagro mucho mejor que el haber dicho, no, pues, no sé, algo más espectacular, ¿no? Que a lo mejor dice que la generación perversa, y la generación de ahorita es así, pide señal. Y entonces, nuestro Dios no dará señal para las generaciones perversas, pero es una seguridad de que aquel que cree en Él no será avergonzado. Pero es que tienes que creer en lo que realmente Él prometió. Si tú crees lo que Él no prometió, pues sí vas a salir avergonzada. ¿Por qué? Porque pues no vas a recibir, porque Dios no está obligado a darte algo que Él no prometió. Ajá. Entonces, Dios te quiere dar, porque no está obligado nunca. Dios te quiere dar lo que Él realmente prometió, porque Dios no miente. Y Él va a cumplir su promesa, pero va a cumplir lo que sí prometió. No va a cumplir lo que Él jamás prometió. Él no prometió darte riquezas, Él no prometió que fueras famosa, Él no prometió que tuvieras una familia perfecta. O sea, Él no prometió nada de eso. Al contrario, Él dijo, yo vine a poner pleito en las familias. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú te decidas a seguirme, va a ser difícil. A uno de los que le dijo que se negara a sí mismo, dice que era venía en pos de mí, niéguese, y le dijo, Señor, yo te seguiré, nada más déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Y qué le dijo el Señor? No, que los muertos entierren a sus muertos. Claro que si tú vas con una persona, o sea, si tú vas con tu papá, ya no me va a quedar contigo en toda tu vejez, voy a servir a Cristo, ¿qué va a pasar? Pues el papá se va a enojar, ingrato, va a decir muchas cosas, ¿no? Si no lo entiende, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos directo a las versiones. La Escritura dice, el que confía en Él no quedará defraudado. Y la traducción lenguaje actual dice, la Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Okay. Isaías 49:23 es la cita paralela, porque dice el 11. Pues la Escritura dice,
donde dice, en Isaías 49:23, reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas, rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán, y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Ajá. Aquí resaltaríamos nada más la última parte. Sabrás que yo soy el Señor y que no se avergüenzan los que esperan en mí. Es la versión de la Biblia de las Américas. Ajá. Yo tenía Isaías 28:16. A ver. Pero el Señor Dios dice, miren, estoy poniendo en Sión una piedra como fundamento. Es que es de esas- gran belleza y probada en su resistencia y rectitud, muy segura para edificar sobre ella. El que crea jamás tendrá que huir otra vez. Es que esa se usa para otra referencia que hace aquí. Ujú. Porque de hecho Pablo usa varias referencias. De hecho, ¿esa ya la vimos o bien es que luego me hago bolas? Ya la vimos esa. La vimos. Aquí está, la vimos en 9:33. Aquí yo pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, el que cree en él no será avergonzado. Entonces, y luego dice otra vez, y la escritura dice, eso quiere decir que se está refiriendo a otro versículo. Isaías 25. No, más bien Isaías 49:13. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Vamos a ver la palabra diferencia. Diferencia. No hay diferencia. Dice el griego diástole. Diástole. Diástole, variación, distinción, y deriva del griego diastolemai, que se traduce como separación. El Teller dice que de los diferentes sonidos que producen los instrumentos musicales. Ajá. Me recordó al latido, Ajá. Sí, yo también. que lleva un ritmo. Exactamente, a eso lo relacioné porque cuando, pues así se llama la sístole y la diástole, ¿no? Entonces la diástole es el momento de relajación, el momento en el que, pues ya no tiene tanta fuerza. El corazón es cuando se relaja, la sístole es cuando se contrae, la diástole es cuando se relaja. Bueno, el chiste es que hay un ritmo, ¿no? Entonces, pero tanto hay una diferencia entre un sonido y otro. Bueno, los que son cardiólogos y súper expertos saben diferenciarlo. Uno los oye igual, así pam, 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 pero resulta que no hacen el mismo ruido. Entonces hay una diferencia entre un ruido y otro. Y eso es lo que el Señor no hace una diferencia. El Señor, para Él todos los seres humanos somos iguales y para Él no hay distinción de razas. Para Él no es de que a los mexicanos los prefiero. Incluso nosotros con nuestros propios hijos sí hacemos distinciones. Sí tratamos de una manera a uno y sí tratamos de otra manera a otro, lo cual es incorrecto, pero lo hacemos. Tratamos más cuidadosamente a uno y al otro le damos con todo. Más duro. Mi Ajá. mamá me trata muy duro a mí. A uno le damos mucho permiso y al otro nada de permiso. Y no debe de ser así. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Nuestro Dios no hace diferencia de personas. Entonces, porque no hay diferencia para Dios. Aquí Pablo lo pone como si todo el universo, o más bien como si todo el mundo fueran solo judíos y griegos. Pero para pronto es el pueblo de Dios y los que no son pueblo. El pueblo judío es el pueblo de Dios y los griegos que están diciendo gentiles. Todos los que no son Extranjeros. judíos, ¿sí? Entonces él está diciendo, para Dios no hay diferencia. ¿Mande? Ser morenitos como los racistas, ¿no? Ajá. No, para él no hay excepción de persona. Él hizo al ser humano de un ser humano, de Adán. Y de Adán venimos todos. Entonces, para Dios no pensó que de Adán saldrían los que sí pueden y los que no pueden. Como también ya lo vimos acerca de la predestinación que vimos. No debemos de olvidar que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Para Dios no es de que yo quiero salvarme y Dios no quiere. No, eso es antibíblico. Dios quiere la salvación de todos. Ahora, Él también estableció una forma para seguir, incluso lo hace aún con nosotras, Él estableció una forma para que tú realmente seas una verdadera cristiana. Si tú quieres ser realmente cristiana, tienes que apegarte a esa forma. No puedes vivir el cristianismo a tu manera. Lo tienes que vivir a la manera de Cristo. Entonces, ¿Él quiere que tú vivas un cristianismo real? Sí, claro que sí. Pero si tú no vives ese cristianismo real, tú no vas a experimentar
lo que es realmente ser cristiana. Vas a fingir ser cristiana, pero no vas a ser una cristiana de veras. ¿Por qué Dios no quiere? ¿Porque Dios te cierra oportunidades? No, es porque tú no te estás ajustando a la manera de Dios. Y es lo mismo, o sea, Dios quiere que todos sean salvos, pero la gente quiere ser salva a su manera, de su forma. Pero Dios dijo, no, la única forma de ser salvos es a través de mi Hijo Jesucristo. Y no hay excepción. No voy a hacer una excepción contigo. De que diga, bueno, es a través de la fe de mi Hijo, pero bueno, tú porque a ti te he escogido. No. O sea, ya vimos que eso de escoger y la predestinación tiene otro sentido, no en ese sentido. Sí, el Señor sí elige, el Señor sí predestina, pero no en ese sentido. El Señor estableció la salvación única y exclusivamente a través de Jesucristo. Y nadie, ni siquiera en el Antiguo Testamento, podían salvarse si no era por fe. Todos se salvaron por fe. Ajá. Y por eso está la lista de Hebreos demostrándonos que todos se salvaron por fe. Ajá. Entonces, bueno, vamos a... Invocan. No hay diferencia. Él es rico para todos. Todos, aquí también esa palabra es importante, para todos los que le invocan. ¿Y qué es invocar? Esa palabra ya la debemos de conocer. Invocar, dar derecho o solicitar ayuda. Dar derecho, pero de parte de nosotros al que estamos invocando. Ajá, por ejemplo, yo invoco a Dios, ¿qué estoy haciendo? Dándole a Él ese derecho, digamos, lo estoy diciendo en sentido figurado, de que Él haga lo que quiera con la situación con la que yo le estoy pidiendo ayuda. Por ejemplo, yo veo que a lo mejor Kenny está en una situación, no sé, X situación no sé, de salud, digamos, ¿no? Y yo, a lo mejor yo tengo el remedio, yo tengo la forma de ayudarla, pero si Kenny no me da ese derecho de ayudarla, yo no puedo ayudarla. ¿Cómo me lo daría? Primero pidiéndome ayuda. Oye, ¿qué me tomo? Me está dando el derecho de opinar. Pero si yo llego, tómate esto y a lo mejor ni amigas somos, me va a decir, ¿qué te preguntó? Como que quién pidió tu opinión, ¿no? Entonces, cuando nosotros invocamos a Dios, claro que Él tiene el derecho a hacer todo, pero también nosotros estamos rindiendo nuestra voluntad a Él. Señor, muchas veces le decimos, no sé qué hacer. Y el Señor dice, yo sí sé, yo lo voy a hacer. Entonces estamos dando ese derecho. Pero fíjense bien, también se puede invocar demonios. Y los demonios no tienen derecho sobre nuestra vida, porque ellos ni nos crearon, ni nos dan nada, ni nada. Pero una vez que tú empiezas a invocar a demonios, o a lo mejor no invocas tal cual, no haces un rito satánico, pero cuando tú te encomiendas a alguien que no es Dios, le estás dando un derecho sobre tu vida. Llámese a esta persona. Si tú confías y pides ayuda a una persona y no a Dios, tú le estás dando el derecho sobre tu vida. Y por eso vienen y hacen desastres. ¿Verdad? Por eso la gente pues termina siendo mal influenciada por los demonios y de todo, ¿no? Aún con los ídolos, que cuando uno clama a un ídolo es un demonio, ¿no? Entonces, bueno, que llevar el nombre de alguien o llamar algo a uno. Entonces eso es invocar. Yo estoy llamando a Dios. Y si yo llamo a Dios y me estoy rindiendo a Él, dice que Él es rico en misericordia. Es que aquí el problema de que uno invoque demonios es que ellos son perversos y malvados. Y ellos vienen a destruir tu vida. Incluso una persona, si tú le confías tu vida a una persona, esa persona te la puede destruir. Pero tú confíale tu vida a Dios y el Señor es rico en misericordia, es muy bueno. Por eso solamente debemos confiar en Dios. La Nueva Biblia Vida dice, pues el mismo Señor que es Señor de todos no hace diferencia entre el judío y el que no lo es. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Traducción lenguaje actual, no importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Entonces, dice lo mismo en otras palabras. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya vimos invocar y ya vimos salvación. Entonces, vámonos directo a las versiones. Nueva Biblia Vida.
Por eso la Escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Tú pide la ayuda del Señor y Él te va a ayudar, Él no te va a dejar. A lo mejor no recibes la ayuda de la manera que tú te la imaginas, pero de que te ayuda, te ayuda. El Señor, ayúdame con este problema. Por ejemplo, no sé, yo le digo a mi esposa hablando de lo de la comida, ¿no? Y de lo de su reducción de sueldo. Y yo le digo, bueno, es que yo le pedí a Dios, ayúdanos con esto de la comida. Y el Señor dijo, sí, les hace falta tener menos dinero para comer menos. Entonces, o sea, igual te ayuda de maneras que tú no te imaginas. Esto que tenemos ahorita de esta situación económica nos ha ayudado de verdad a comer distinto. Y hasta en el sentido de su glucosa por fin bajó, ¿no? Y por ejemplo, ahora el sábado Ernesto tuvo un accidente, se cayó y se golpeó la nuca. Y se desmayó. Bueno, a partir de que tuvo más caídas, nos dimos cuenta de que tenía la presión alta. Y esto también lo hizo reaccionar a él y poner más seriedad en lo que es la comida. Entonces, ya lo veo, bueno, no a todos se niega, ¿no? Porque, ¿cómo le invitan de comer? Parece que dicen, invítame, ¿no? Porque todo el mundo come, y más, y todo el mundo le está ahí ruega y ruega a mi marido, lo quieren poner como puerquito, pero no se les va a hacer. Pero yo ya lo he visto que dice, no, es que no me he sentido muy bien. No, es que ya está teniendo esa fuerza de voluntad que a lo mejor con exceso de dinero Está recapacitando. no tenía. Y que ahora con este accidente que dijimos que pues sí nos preocupó porque cayó y perdió el conocimiento, dijimos, no voy a tener alguna consecuencia. Bueno, siempre está ahí latente el riesgo, ¿no? Pero bueno, estamos en las manos de Dios y Dios sabe por qué pasó eso y yo sé que eso nos ayuda. Porque dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y como lo vimos en Romanos 8, y eso es real. Entonces, invocamos al Señor, Señor, ayúdame. No sabemos de qué forma nos va a ayudar, pero de que nos ayuda, nos ayuda. No nos va a dejar avergonzadas. Después nos vamos a dar cuenta, caray, fue necesario esto malo que yo pensaba que era malo, sí, pero fue bueno, ¿no? Como José, ¿se acuerdan? Sí. Ustedes pensaron que me hicieron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Palabra de Dios para todos, porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. Y traducción lenguaje actual, pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que le reconozcan como su Dios. También eso es invocar. ¿De dónde lo sacó? Vamos a ver muchas citas paralelas porque casi desde el 11 al 21 él está tomando citas del Antiguo Testamento. Joel 2:32, lo puse en la Biblia de las Américas, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Entonces, ¿qué está diciendo? Pero fíjense, todo aquel, Joel ya estaba avisando que era para los gentiles también. Todo aquel, no dijo, para que todo el israelita que invocare a Dios. No, dice todo aquel. Y también dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Por qué está diciendo eso? Porque de ahí viene Jesucristo. Y de ahí, de Jerusalén, del monte de Sión, ¿de dónde? De ahí salió Jesucristo y ahí hay salvación. No está hablando de que vayamos a la montaña a recibir salvación, sino está hablando de dónde viene Jesús. Porque también la gente supersticiosa se va a ir a Jerusalén. Mucha gente hace eso. Sí. Voy a Tierra Santa. Y que impuro y que no sé qué, ¿no? La Tierra Santa eres tú. O sea, no necesitas ir a Jerusalén. La Tierra Santa eres tú. Entonces, no necesitas eso. Cuando dice que en el monte de Sión se está refiriendo a Jesucristo. No se está refiriendo a un monte. Sino vete aquí a Cerro Gordo, invoca al Señor y te aseguro que el Señor te ayuda. Te va a escuchar. Entonces no necesitas estar en el monte de Sión. No, pero te puedes ir al Cerro Gordo que queda más cerca y está más chiquito. Tienes que tomar Pero sí nada de puedes eso. ir a ver como cultura, ¿no? O sea, Pero no tiene ningún propósito No es espiritual. requisito. Ningún no, propósito. pero yo no me refiero específicamente. Así como puedes ir a Italia, así como puedes ir a cualquier país, a China, a Egipto, a conocer, que quiero ir a ver cómo son las pirámides de Egipto, ve a verlas. Que quiero ver cómo es el muro de los lamentos, ve a verlos. No, O sea, la Biblia lo vemos todo, significa lo mismo. ¿no? Pues, Ir a imagínate, Jerusalén así. que ir a África. Significa exactamente lo mismo. Porque la salvación, porque la salvación no viene de ningún lugar terrenal.
sino de Jesucristo. Ajá. Para traerme mi casquito de agua. Ah, sí, no. A lo mejor, y como dices tú, tengo curiosidad de dónde pasó esto. Como a ti te da curiosidad, eso a lo mejor a otra gente le dará curiosidad. Yo quiero saber cómo vivían los incas. Pues ya, a ver cómo vivían los incas. Pero no tiene ningún sentido espiritual ni valor espiritual, no, nada. Ahora vamos a esta parte que no sabemos de memoria. Espiritual y el dinero para él. Ajá. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Vamos a ver. Creo que queda muy claro. ¿Cómo invocarán? Ya sabemos, ¿no? ¿Cómo pedirán ayuda? Pero no creen. Esto es claro. Si volvemos al ejemplo de Kenny. Si Kenny no me cree capaz de ayudarla, No, ni siquiera te voy a decir nada. no, o sea, por ejemplo, Katy es abogada. Pero si creemos que Katy es una mala abogada, ¿le vamos a pedir ayuda? No. Me ha sucedido. Ajá. O sea, sí, yo también soy enfermera y te aseguro que vienen muchos aquí, yo soy enfermera de inyecciones, esa es mi profesión. Entonces, sí, pues porque así los vecinos así me han tomado, ¿no? Pero te aseguro que, o sea, así como para unos vecinos dicen, no, es que nada más contigo porque contigo no nos lastimas, y a lo mejor alguien sí. Y que digan, no, yo no vuelvo a ir con Wendy porque me salió moretón. Y no vuelve a pedirme ayuda, ¿no? No creen en mi capacidad. Entonces eso es lo que pasa cuando una persona no pide ayuda a Dios. Es que no lo cree capaz. Y eso podríamos pensar nosotras. Nosotras, cuando tenemos una situación difícil y no estamos orando para pedirle ayuda a Dios, es porque en realidad tú no crees en Dios. No crees que Dios sea capaz de ayudarte. Crees que tu método funciona más que el pedirle ayuda a Dios. Entonces, bueno, aquí, esto es de manera personal, pero aquí ya está hablando de la gente que no conoce a Dios, ¿no? De no cristianos. ¿Cómo invocarán al que no le creen? Pues no. Bueno, pero hay un problema mayor. ¿Cómo creerán si no han oído? Y ya vamos a ver más adelante que la fe viene por el oír, ¿no? Ay, es que me hago bolas que es adelante, que es atrás. Sí, vas bien. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? No, pero ese de la fe viene por el oír, ¿es después o es antes? Es después, ¿no? Es después. Ajá. Es después. Ajá, entonces, ¿y cómo creerán si no han escuchado? Ajá. Entonces también pensémoslo en nosotras. ¿Cómo vas a conocer más a Dios si tú no tomas la palabra de Dios? ¿No? Porque, ¿qué tienes que oír? La palabra de Dios. No oír lo que alguien más te cuenta, como Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, de oídas. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Que Job fue metido en una prueba, en una situación donde estuvo íntimo con Dios. Incluso habló con él, incluso debatió con Dios. Pero se metió en esa situación íntima con Dios, y cuando sale, ¿qué sale? Con fe. Porque lo conoció. Entonces la gente no cree en Dios porque hay un problema, no lo ha escuchado. Entonces, bueno, pero hay otro problema. ¿Cómo irán si no hay quien predique? Entonces, también esa es una cuestión. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Es como apenas platicaba con alguien y hablábamos de qué tan bueno era escuchar testimonios, ¿no? Y yo le decía, pues yo creo que te generan esperanza, ¿no? De decir, yo pasé por algo así, y como que somos muy dados a escuchar eso que nos mueva, ¿no? Y él me decía, es que si te das cuenta, dicen, todas como cantantes muy famosos siempre les sucedió algo espectacular, ¿no? Y ahí se quedan como en eso, no, a mí Dios me sacó de ahí, y esto es lo que predican repetitivamente, ¿no? Entonces la gente va en busca de sentir eso, de querer sentir eso. Dice, cuando verdaderamente lo que te transforma, lo que te confronta, lo que te consuela, lo que te redime es la palabra, ¿no? Y ahí está la verdad. En las iglesias, lo que hoy yo veo en las iglesias es que ya no hay iglesias que te digan la palabra, sino te dicen lo que quieres escuchar. Ya no son predicadores, son motivacionales, ¿no? Ya te dicen de que sí, tú puedes, a lo mejor si bien tanto ya no está el de declarar, pero el de pide con fe porque Dios quiere verte bien, y no siempre es así, es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, también acá el pastor nos enseñaba, predica la palabra, no prediques tu testimonio, porque tu testimonio no salva. Lo que salva es la palabra de Dios. Lo que salva es el evangelio, aparte.
Porque sí es cierto, tú puedes decirle la palabra a alguien, por ejemplo, no sé, en Dios está tu esperanza, pero se lo estás diciendo a un inconverso. Pues no conoce. Yo creo mañana de qué palabra. No, pero Dios ha prometido que nunca nos dejará, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Se lo estás diciendo a un inconverso. Porque déjame decirte que esas palabras Dios no se las dijo a la multitud. Dios se las dijo a sus discípulos. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién se lo dijo? A sus hombres. A los 12 que los tenía ahí reunidos bueno, a los 11, ¿no? Que los tenía ahí reunidos en la playa. Eran más porque seguro que también estaban las mujeres. Entonces estaban ahí reunidos en la playa y dice que lo vieron cómo subió, ¿no? Subió y se lo llevaron y lo escondieron entre las nubes. Y les dijo, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién se lo dijo? A sus jefes. Pero si tú vas y le dices a una persona que está llorando, es que Dios prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, no le estás predicando. Le estás dando promesas que no son para esa persona. No, porque no creen. No ha creído. Esa promesa es para los que han creído. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? ¿Qué se nos manda? Para que la gente crea. Que Cristo murió. Sí, El Evangelio. El Evangelio es lo que predicamos. ¿Y cómo empieza el Evangelio? Tú eres pecador. Arrepentidos. Arrepentidos. Tú eres Arrepiente. pecador. Así empieza. Porque ¿Cómo el empieza? reino de Dios Acuérdate. se ha acercado. Acuérdate cómo empezó así, para que no se nos olvide lo que debemos predicar. ¿Quién llegó primero, Juan el Bautista o Jesús? Juan. Y Juan el Bautista, ¿qué predicaba? El arrepentimiento. Bola de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar del infierno Del castigo. y de la ira de De la Dios? ira de Dios. ¿Quién les enseñó? ¿Y a poco les dijo Dios los ama? Cristo murió por ustedes. Nunca les dijo eso. Les dijo eso. Entonces, ¿qué pasó? Muchos corazones estaban contristados. Cuando llega Jesucristo, Él también dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, ya estoy aquí. Y ya después Él empezó a hablar, porque de tal manera amó Dios el mundo, pero ¿qué estaba diciendo? Dando esperanza a corazones rotos. ¿Se acuerdan que ese corazón contrito es un corazón roto? Y decíamos, no sé, se los dije a ustedes o se los dije, es que también hablé del corazón roto con los adolescentes. Y les decía, ¿cómo es una chica cuando se le rompe el corazón? ¿Cómo? Triste, está triste. ¿Pero por qué se le rompió? Porque entregó el corazón. Porque Entonces, ¿qué pasó? la defraudaron. La defraudaron. Ahí está. La defraudaron y le rompieron el corazón. ¿Quién se lo rompió? El chico, ¿no? El chico le rompió. Entonces, ¿qué siente ella hacia el innombrable? ¿Qué siente ella hacia el innombrable? Pues no lo quiere ver. Tiene el corazón roto, Sí. ¿no? Sí. Y decían, incluso los adolescentes decían, ay, pero es que a quienes les gusta que le rompan y le rompan el corazón tan dale y dale. Para que lo entregues. No se le ha roto lo suficiente como para decepcionarse. hasta aquí, ¿no? Ajá. Entonces ya, ¿qué pasa aquí? A nosotros, ¿quién nos tiene que romper el corazón? No, Nuestro pecado. el pecado. El pecado te tiene. Que te duela. Te tienes que dar cuenta que te mintió, te metió en problemas, te causó la muerte. Sí, ¿por qué? ¿Tú esperabas tanto de ese pecado? Sí, o sea, así bien romántico el asunto. Esperabas tanto de él y mira lo que te trajo, muerte, destrucción, se te rompe el corazón. Y entonces cuando un corazón está roto necesita ser sanado. Y es cuando viene Cristo. Pero si un corazón no está roto, a ver, tú ve con una parejita de novios súper enamorados y inténtale meter a otro muchacho. Pues no. No se puede. No se puede. Porque están encantados. Y la mamá le dice, pero ¿ya te diste cuenta que huele feo? ¿Ya te diste cuenta que ni se baña? Ay, no, a mí me gusta. ¿No? ¿De qué te va mal? Que no hace nada. Que a lo mejor es vicioso. Sí. Que te trata mal. O Te le das estás metiendo cuenta. ideas que no. Pero la que muchacha no tiene el corazón roto. No se da cuenta. No necesita el arrepentimiento porque Exacto. está ahorita en su plenitud de enamoramiento. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que se da cuenta y viene el arrepentimiento, se le rompe el corazón roto y humillado, el Señor no lo desprecia. Para que el Señor haga la obra, ¿se acuerdan que también lo hemos repetido? ¿Tu responsabilidad cuál es? ¿Se acuerdan? Me fui, perdón. ¿Cuál es tu responsabilidad? La única que tienes. Creer. Decidir. Creer en el Señor. Sí, pero antes de eso, Amar. arrepentirte. Porque les decía, una persona muerta
Sí sabemos, está muerto en sus delitos y pecados, no se da cuenta que Cristo murió por él, no se da cuenta que la fe es súper importante, no se da cuenta de que en Dios hay riqueza, no se da cuenta, pero sí sabe que está haciendo mal. Sí sabe. Sé que lo que estoy haciendo está mal y me vale. Y lo quiero seguir haciendo. Pero cuando se confronta el Evangelio, entonces, ¿qué dice? Aquí está, ¿te arrepientes o no? No que sí. Ah, bueno, se arrepiente y el Señor, ¿qué hace? Todo lo demás. Amén. Todo lo demás lo hace el Señor, porque es un corazón roto y humillado. Y el Señor lo sana, hace todo lo demás, todo lo demás. Pero si esa persona dice, no me arrepiento. Seguirá bien roto. No, porque no está roto, no está roto, está endurecido, no está roto. No, Es un corazón duro. Y vimos lo del faraón, duro, 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 y luego el Señor dice, Yo lo endurezco. ajá, ¿cómo lo endurece? Pues haciéndole ponerse más necio. No, acuérdate que te dije, ¿qué es lo que hizo el Señor? Simplemente, cuando tu corazón está duro, Abandonarlo a lo que... como dijo Romanos, por cuanto no quisiste tomar, yo te he dejado, A mí me te he duele soltado. decirles, pero es el caso de mi tía. No lo sabemos porque tú no sabes si en algún momento se le romperá el corazón. Pues quién sabe, pero ella desde hace muchos años puro mal. Bueno, pero Acuérdate del ladrón. Acuérdate del ladrón. ¿Quién sabe qué edad tenía el ladrón? A lo mejor ya tenía hartos a todos, pero al final se le rompió. Eso lo vas a saber hasta el final. Ya hasta el cielo. A lo mejor ya tiene reservación y tú ni enterada. Dios habla hoy, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Entonces decíamos, anuncia el evangelio de la salvación. ¿Y cuál es el evangelio? Arrepiéntete. Eres una pecadora, un pecador. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió y resucitó para darte la victoria, para que ya no vivas en esos pecados, para que seas más que vencedora, porque ahora la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. Por eso tú ya no puedes decir, ay, soy débil y peco. No, porque ahora tienes la ley del Espíritu sobre ti. Y la ley del Espíritu sobre ti te da la victoria. No que no peques. No, pero si ya te diste cuenta que pecaste, tienes el poder para dejar de pecar. Amén. Por el poder del Espíritu. Ajá. Por eso te das cuenta de, no me he dado cuenta que estoy pecando en esto. Qué bueno que ya te diste cuenta. Para que ahora, con el poder del Espíritu, puedas ser más que vencedora, ¿no? Para eso el Señor permite que te des cuenta de tu pecado. Nueva Biblia Vida. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen, perdón? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? Pero recuerda, no, como decía ahorita Ale, no tu testimonio, la palabra de Dios, la palabra de Dios, y la correcta, en el tiempo correcto. Cuando ves a un hermano en Cristo sufriendo, a él sí le puedes decir, acuérdate, Dios va a estar con nosotros todos los días. No le vas a decir, es que si no te arrepientes vas hacia el infierno. Oye, espérate, ya es una persona salva. Ajá. No se va a ir al infierno porque está segura en Cristo. No, o sea, bueno, si se tiene que arrepentir algo, que se arrepienta, pero no se va a ir al infierno. No es la palabra correcta. Ajá. Entonces, mira, te animo, tú eres más que vencedora, deja ese pecado. En el Señor tienes la victoria. Sí puedes, no te sientas menos ante ese pecado. Sí. Bueno, es la palabra correcta. Sí. Pero cuando es una persona no cristiana, háblale del juicio. Háblale del infierno. Ten cuidado, tampoco te pongas bien religiosa ahí, ¿no? Háblale con cuidado, pero que entienda que tiene la culpa y que merece la muerte. Y después, háblale de Cristo. De que hay perdón en Dios. Que hay solución para nuestro pecado, ¿no? ¿Ya lo leí? No, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí hay dos cosas, y hay que poner atención en esto. Hay dos exageraciones. O podrías decir, a mí nadie me ha enviado, yo no predico. O podrías irte sin haber sido enviada. Las dos cosas no. Las dos cosas son importantes. Fíjate.
Dios a todos sus hijos los ha enviado a compartir el Evangelio. Entonces, a todos, en el momento en el que el Señor te ponga una persona para compartirle, esa es tu misión, debes de compartirle. También decían, muchos pastores se quejan de que en lugar de que tú prediques, se los llevas al pastor. Y no, o sea, esa persona Dios te la puso a ti, no al pastor. Si se la quiere poner el pastor, se la pone el pastor, pero te la puso a ti. Entonces, cuando tenemos una persona, ¿no?, que vimos la oportunidad de compartirle el Evangelio, hay que compartírselo. No nos podemos quedar calladas porque, ay, no, pues yo no soy evangelista. Yo no puedo compartir. A mí nadie me ha enviado. Primero le voy a preguntar a mi pastor si me envía a predicar. No es, esa es una exageración de mala interpretación. El Señor dio un mandato a todos: ir y predicar el Evangelio Enviados estamos. a toda criatura. ¿Verdad? O también dice, no es que primero tienes que orar, pero si yo te lo está poniendo... pues Bueno, pero tienes si que tú, actuar, ¿no? si tú tienes una vida de oración, y aparte dice Pablo, orad en todo tiempo. Entonces, si en algún momento tú, no sé, estoy hablando con alguien, ¿no? Y en ese momento, Sí, yo estoy y estoy viendo, y a lo mejor no encuentro ni las palabras. Y ya digo, Señor, ayúdame. Estoy orando, Sí. y estoy escuchando, y estoy ahí, no estoy planeando qué decir, sino, Señor, ayúdame. Y el Señor hace fluir su palabra sobre ti. Háblale de esto. Como a la samaritana no le dijo, yo soy no sé, yo vine a morir, y porque de tal manera, como se lo dijo a Nicodemo, ¿no? O sea, de una forma le habló a Nicodemo, el joven rico. También. ¿Qué necesito hacer para ganar el reino? Los 10 mandamientos. Los cumplo todos. Ok. Vende todo lo que tienes. Fue justo al punto. No le dijo, Ajá. no le dijo, ¿seguro? ¿Si obedeciste a tus papás? Porque el Señor sabía que ese no era su problema. Ajá. Su problema era su confianza en las riquezas. Ajá. Y ahí fue duro. Con la mujer samaritana, trae a tu marido. No tenía. Ay, no tengo. Y este que tienes no es. Entonces, Les mando mensaje. en ese momento, cuando nosotros estamos compartiendo, Dios puede dirigir las palabras correctas. Encaminarlas a lo que la persona tiene que reconocer, a la persona está viviendo, lo que necesita escuchar. A lo mejor ya llegó quebrantada. A lo mejor ya no necesitas tú hablarle del juicio, del infierno. Ya llegó quebrantada y el Señor te dice, a ella sí háblale de que yo traigo buenas noticias. Y lo que necesitas es saber que hay salvación en Cristo. Hay gente que con un Dios te ama, se quebranta. ¿Por qué? Porque ya había sido enfrentado a su pecado antes. Pero hay gente que no, tú no lo sabes. El que lo sabe es el Señor, por eso oramos. Ahora, pero vámonos al otro extremo. Están aquellos que, aquí podría ser más bien como los que, bueno, espérenme, voy a cantinflear. Vámonos primero a la palabra, fueron enviados, porque eso me va a ayudar a explicar lo que les trato de decir el otro extremo. Ya les dije un extremo que es no predico porque nadie me envió, ¿no? Ajá. Y luego vamos a ir al otro extremo, yo predico aunque nadie me envíe. Ese es el otro extremo, ¿no? Ajá. Pero vamos a ver, fueron enviados. Esta palabra viene del griego apostelo. ¿A qué le suena? Apuesta. No, Ah, ya, perdón, apóstoles. Ajá. Ok, apóstoles. Entonces, ¿y cómo predicarán si no fueren apóstoles? Ya le da otro sentido, ¿eh? O sea, ¿cómo van a predicar si no son apóstoles? Entonces dice, poner aparte, es decir, por implicación, enviar, propiamente en una misión, literal o figuradamente. Entonces, ya dijimos que como tal la función de apóstoles, como lo vemos con la autoridad de Pablo, de Pedro, se quedó ahí, hermanas, ¿eh? Ahí. Pero eso no quiere decir que Dios no envíe gente aún en el presente. La ha seguido enviando y la seguirá enviando hasta que el evangelio tenga que seguir siendo predicado. Por todos los que han de creer por la palabra de ellos. Exactamente. De todos, y así se va. Pero ¿qué pasa si yo me digo, no tengo que salir a predicar y salgo y voy, toco a lo mejor una casa y te vengo a hablar del evangelio? No está ni preparada el corazón, no está ni preparada la tierra. Lo que le pasa mucho a los testigos de Jehová, los mandan a volar, no es el momento. Oye, cálmate, me estoy bañando, apenas estoy haciendo de comer, vete. O sea, porque no son enviados. Ajá. Entonces no están en el momento correcto, ni usan las palabras, solamente traen un manual que repiten una y otra vez, puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta.
Y discúlpame, aunque el evangelio es uno, no se le predica exactamente de la misma forma. No es un método. No, por eso no nos vamos con o sea, eso del librito de colores y todo eso, tal vez te ayude a dar una clase a los pequeños y ayude a que los niñitos lo entiendan bien. Pero tú no puedes ir con tu librito de colores puerta por puerta. Mira, el color negro es el pecado, lo rojo es la sangre de Cristo. No, tú no puedes ir a hacer eso, porque el evangelio no es un método. No es así. Entonces, tenemos que ser enviados. Tenemos que ser enviados por Dios. Y la única forma de ser enviados por Dios es, primero, ser de Dios. Porque hay muchos que no son de Dios. Y por eso se predica algo que no es el evangelio. Van y predican lo que se les pega la gana, pero no predican el evangelio porque ni siquiera son cristianos. No son enviados. Ahora, ¿qué pasa también cuando tú quieres hacer una obra? Y sobre todo en los hombres se da mucho. También en las mujeres ya ahorita que se levantan que como apóstoles, que como misioneras, que como pastoras. Cuando van y no van de parte de Dios, y aquí una forma de saber que sí vas de parte de Dios, pues es que tu misma iglesia te envíe. Hasta para cualquier cosa, hermana, puedes ir a, por ejemplo, Pati, puedes ir a casa de Katy, encárgate de un estudio con ella. ¿Qué está haciendo? Enviada. ¿Y qué quiere decir? Que está siendo también respaldada por la autoridad. Y recuerda que toda autoridad es puesta por Dios. Amén. Entonces, tú vas con ese respaldo también. Y sabes también, déjate de la cobertura o déjate del respaldo o que mi pastor me defiende. No se trata de eso, se trata de sumisión. Y cuando tú perteneces a una congregación, aprendes a sujetarte. Si Cristo aprendió la sujeción, ¿por qué no la habremos de aprender nosotros? Por eso es tan importante congregarte. Porque no te puedes sujetar a ti misma en tu casa. Te tienes que aprender a sujetar en una iglesia, donde hay autoridades. ¿Qué hay de los trípticos? Porque ¿Hay quiénes son esos? esas cosas, ¿cómo se llama? Trípticos. Trípticos, ándale. Les deseamos de este discipulado que estamos viendo, nos habla de ser cristianos radicales. Y la verdad es que es cómodo salir a repartir, es como si salieras a repartir hojas de pizza, hojas de, como decía, publicidad. O sea, toma. O sea, no involucra como tal un compromiso de tu parte. Dar buen testimonio, ser valiente, enfrentarte al miedo de lo que es hablarle a una persona sin conocerle. También comprometerte al escuchar la voz de Dios, lo que les decía, ¿no? O sea, escucho la voz de Dios y decir, Señor, no sé qué compartirle, no sé qué decirle, pero tú sí sabes qué es la palabra que necesita escuchar ahorita, y dímela, Padre, para que yo se la pueda compartir. Dirige mi boca. Bueno, ahí hay compromiso, ya hay trabajo, ya hay esfuerzo en cuanto al evangelístico, ¿no? Ya, que tú te sometas a Dios. Ajá, es su misión. Entonces, aún así Dios es bueno, y yo puedo decir que hay gente que igual ha leído el tríptico, y si el tríptico trae el plan de salvación, pues ya es palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que convierte. Aún así cae en manos de alguien, Dios dirige ese tríptico y cae en las manos de alguien que necesita escuchar. Y también otra parte que es importante es que sepamos identificar cuáles son nuestros dones y cuáles son la parte en la que el Señor te ha capacitado a ti. Porque a algunas personas, como dicen, hay quienes son evangelistas. Todos debemos predicar el evangelio, eso lo sabemos, todos. Pero hay quienes tienen una habilidad sobrenatural para compartir el evangelio, incluso hasta en público, y la gente se quebranta. Por ejemplo, sabemos de predicadores como Spurgeon, que él reunía a la gente y la gente se quebrantaba con sus discursos que él preparaba. Discursos donde una hora donde la gente estaba escuchando llorando, y quebrantada por los discursos que él daba. Él era un hombre evangelista. Era un don que Dios le había dado. Entonces también hay que saber qué don tienes, de qué forma Dios te va a utilizar. Porque muchas veces en eso, en no estar en la zona, en el área donde Dios quiere para ti, te hace vivir un ministerio frustrado. Tú no tienes, por ejemplo, el que no tiene el don de enseñanza y lo pones a enseñar,
lo único que siente es frustración, siente miedo, no se siente que esté haciendo las cosas bien, hasta siente culpabilidad, siente que le falta fe, siente que le falta compromiso, pero es que ese no es su don. Y entonces está haciendo algo donde Dios no le ha dado capacidad. También hay que buscar tu don. Entonces esa gente sale y no tiene el don de hablar. Y le da miedo y, ay, toma este papelito. Y adiós. Entonces, no es su don. Tal vez le sea más fácil con un amigo compartirle el evangelio, con sus papás, o tal vez a lo mejor le sea más fácil dar un tema que predicar en la calle. Pero es para lo que Dios te ha capacitado. Acuérdate que somos un cuerpo. ¿Quién debe de evangelizar? La iglesia en conjunto. Por eso les vuelvo a repetir la parte de congregarte. Congregarte es importante. Voy a regresar a lo que estaba diciendo. ¿Cómo irán si no hay quien los envíe? Entonces yo no puedo ir si no me envían. Y aquí eso también es importante. Primero, ser hija de Dios, y Dios es el que me envía. Y obvio que cuando una persona viene y me dice, ¿cómo le hago aquí? Dios te está enviando. Es más, te lo está poniendo para que le hables de Cristo. Pero en cuanto a un ministerio, en cuanto a que tú tengas una iniciativa yo siento que debemos de, no sé, regalar tortas en la esquina para hablarles de Cristo. Se me ocurrió, lo soñé, lo pensé, y no tienes el respaldo de tu iglesia. Lo estás haciendo tú sin ser enviado. No te estás sometiendo. Y les decía, voy a repetirlo porque esto es bien importante. Un cristiano se somete. Entonces, un cristiano no sometido, o sea, les decía, Cristo aprendió la obediencia, Cristo aprendió la sumisión, Cristo la aprendió. O sea, ¿por qué? ¿Porque no sabía? No, porque nos lo puso como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sométete. Tú no tomes iniciativa de hacer las cosas por ti misma. Tienes que someterte a una autoridad. ¿Cristiano sin iglesia no es cristiano? ¿Cómo lo dijo? No me acuerdo cómo lo dijo. Pero que decía que su abuelo le decía, no, mi abuelo siempre decía, cristiano sin iglesia no es cristiano. Porque un cristiano debe pertenecer al cuerpo. Y porque el que dirige, ¿quién es? La cabeza. Y la cabeza le dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Pero si tú estás fuera del cuerpo, andas decapitado. Tienes que pertenecer al cuerpo y ser, porque entonces te sujetas. Aún esta reunión que tenemos aquí, ahora que estamos acá, yo sí doy cuentas de lo que se hace aquí y allá. El pastor está consciente. Incluso cuando llegamos a invitar a alguna de las hermanas de allá, yo no la invito porque sí, porque las hermanas pertenecen a aquella iglesia. Yo aquí les digo, las hermanas de aquí pertenecen a su iglesia. Y aparte, las que yo invito, yo les pido permiso al pastor. Hermano, ¿qué cree? Que estaba pensando si me da permiso de invitar. Y él me dice, hermana, invítala. Bueno, sí, pero no lo voy a hacer sin su permiso. Nos tenemos que sujetar, porque yo tengo que ser enviada. Entonces yo tengo que tener, y aún yo cuando fui le dije Ernesto, yo debo de hablar sobre lo del grupo con el pastor, porque me estoy sometiendo a la autoridad del pastor. Y me dijo Ernesto, ¿y qué tal si te dice que ya no? Pues ya no, porque yo tengo que ser enviada. Y si él me dice que ya no, pues ya no. Y Dios se va a encargar de las hermanas, porque yo no me encargo de ellas, el que se encarga es Dios. Entonces, ya cuando dijimos no, que sí, pues a mí me dio mucho gusto, ¿verdad? Porque dije, ay, qué bueno, le seguimos, yo hasta donde Dios diga. Sí. Hasta donde Dios diga, ya no. Y cuando Dios diga ya no, pues yo no le puedo seguir. Claro. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser enviada. Porque a lo mejor Dios me dice, ahorita te voy a enviar otra cosa, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que estemos sujetas a la autoridad. ¿Y eso qué es? Como les digo, no es porque al tener una cobertura especial del pastor esto va a ser más especial. No. Simplemente yo estoy aprendiendo a obedecer. A sujetarnos. A obedecer, sí. Ajá. Y la sujeción es muy importante. Entonces, bueno, ya. Cuán hermosos. Ya me voy a apurar, Hermosos. Sí, ¿cómo de que no? Cuán hermosos, perteneciente a la hora precisa o temporada. Ah, fíjense, aquí yo dije, fíjense lo que significa hermosos. Perteneciente a la hora precisa o temporada, a tiempo, es decir, por implicación, floreciendo. Cuando el árbol ya es primavera, ¿no? ¿Y cómo se pone? Hermoso, frondoso, a tiempo. Eso no lo vamos a ver ni en invierno ni en otoño, en primavera. Entonces dice, cuán hermosos son los pies. Recuerda que antes nos dijo que es necesario ser enviados.
Y cuando tú eres enviado, el Señor sabe los tiempos. Y justo a tiempo te envió a esa casa, con esa persona, con esa familia, con ese ministerio, justo a tiempo. Entonces, ¿qué crees? Tus pies se vuelven hermosos. Pero cuando llega una persona, ¿qué pasa cuando llega alguien y te trae, no sé, por ejemplo, justo te ibas a suicidar y en eso llega alguien y te comparte el evangelio? ¿Cómo se convierte esa persona para ti? Y tú creíste, ¿no? Sí, no, Sí. ay, no, tu visita fue, dice, no, te vi, parece que vi a Dios. Hasta la Biblia creo que tiene esas expresiones, he visto tu rostro como si viera el rostro de Dios. ¿Por qué? No por idolatría, sino por lo hermoso, Porque cómo en ese sucedió momento yo todo. estaba trabajando. Ajá, pero ¿qué pasa? Como les repito el ejemplo con los testigos de Jehová, que a lo mejor estamos aquí bien entradas, plática y plática, se tocan. ¡Ábreme! ¿Qué te tengo que compartir? Que tienes que, no sé, creer en Dios. ¿Y cómo se vuelve eso? Uy, ¿no ves que estoy ocupada? Y tú con tus cosas. Hablando de salvación y de No, te hablan de otras cosas. Entonces, ¿qué se vuelve molesto? Nuestros pies deben de ser hermosos a tiempo, a la hora precisa. Y eso no quiere decir de voy a esperar el tiempo, sino que también date cuenta que ya es tiempo. Ya es tiempo de que hablemos de Cristo. Ya es tiempo de que prediquemos. Ajá. Cuán hermosos son los pies. Ahora en tu casa predicas casi siempre sin hablar, pero tus pies se vuelven hermosos. Tu boca, tus manos, tu corazón se vuelven hermosos. Vamos, ¿y cómo predicarán? Dice Reina Valera Contemporánea. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí a tiempo, cuán hermosa es la llegada. Porque si leemos cuán hermosos son los pies, pues igual y hasta tenía callos o tenía pie de atleta. No los tiene tan hermosos. No. Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz a tiempo. Traducción lenguaje actual. ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? ¿Ya ven? Dios nos tiene que enviar y a veces no nos habla directo, sino que nos habla a través de las autoridades. Te ponen un ministerio, es el tiempo. Dios te ha llamado, Dios te ha enviado. Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Y dice, eso lo sacaron de Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios, reina. Y también de Nahum 1:15. He aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Ajá. Y dice más, pero solamente esa es la cita que menciona. ¿Cuál era la anterior? La anterior es Isaías 52:7 y la otra es Nahum 1:15. Ajá. Vamos al 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y obedecieron, esta ya la sabemos. Obedecieron, es oír bajo. Pero fíjense, es como agachar la situación. Cuando te sujetas, haces esto, te pones por debajo de la autoridad. Ajá. Entonces, no todos obedecieron. Se predica el evangelio, pero no todos se someten al evangelio. Ajá. Y sean judíos o gentiles. Por eso vemos que se les habla de Cristo, pero no quieren. La forma es la misma, pero no quieren. Ok. Y dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y fíjense, anuncio es oír, una fama, un rumor. Y a veces podríamos decir, yo ni enterada estaba de eso. Pero el anuncio de Dios es famoso. Porque tú vete a cualquier lugar y saben de la existencia de Jesús. ¿Qué creen de Él? Eso es otra cosa. Sí. Pero saben, tú dices, oye, ¿qué opinas de Jesús? Ya te dirá su opinión. Pero saben quién es Jesús. Entonces, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No todos lo obedecieron. Entonces, Cristo es famoso, fíjate. Cristo sí es famoso. Cristo ha sido anunciado en todas partes. Dios ha sido anunciado en todas partes. Ajá, sáquenle foto. Dice la Biblia de las Américas, sin embargo no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No todos hacen caso, Eso lo sacó de Isaías 53:1. Les estoy dando citas paralelas. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Eso solo son citas paralelas, lo pueden poner al lado nada más. 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay ninguna palabra, que sabemos tal cual. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única forma en que la gente tenga fe es oyendo la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios. No tu testimonio, no las buenas noticias o no tus chismes, no tus quejas, nada de eso. Nada ni siquiera de que digas, Dios ha hecho esto en mí, o lo feliz que eres en Dios. No, eso no salva a nadie. Porque les damos falsas expectativas. Como tú eres muy feliz en Cristo, ellos esperan que también les va a ir igual que a ti, y les damos falsas expectativas. Lo que necesitan oír es la palabra de Dios. Biblia, la palabra hispanoamericana dice, en todo caso, la fe surge de la proclamación, y la proclamación se realiza mediante la palabra de Dios. Es otra versión. Nueva Biblia Vida. Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Y aquí esto es bien importante. Oír, no hacer como que oyes. Presta atención. Oír significa prestar atención. Porque dice el que tenga oídos para oír, oiga. El que quiera prestar atención, preste atención. El que no, pues no. No es como si no tuviera oídos. Palabra de Dios para todos. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿No han oído? ¿No han oído? ¿La gente realmente no ha oído de Cristo? Es mentira, sí. Antes bien, sí. Toda la tierra. Y salido, ahí está, saquen la foto. Partir, proceder, entrar, escapar, extender. La palabra de Dios se ha extendido. De verdad que no podemos decir, porque hasta como lo sabemos, hasta los mismos cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces tú no puedes decir, es que yo no sabía. Nadie va a llegar a la presencia de Dios diciendo, nunca lo supe. Lo supiste y lo rechazaste. La Biblia de las Américas. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Porque hasta las rocas hablan. Entonces, por todos lados se oye la palabra de Dios. Nueva Biblia Vida. ¿Y será que en verdad no han oído el mensaje de Dios? Claro que sí. El mensaje de lo que anuncia se ha difundido a todas partes. Sus palabras han llegado hasta los confines del mundo. Y en la época de Pablo, imagínate ahorita que hay internet. Biblia, la palabra hispanoamericana. Y yo pregunto, ¿será que no han oído? Por supuesto que sí. La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Dice, eso viene en el Salmo 19:4. Mas por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo, sus palabras. 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo insensato os provocaré a ira. Provocar a celos. Ahí sáquenle foto. Para celo. Estimular al lado, es decir, excitar a la rivalidad. Estimular junto a, provocar a la emulación. Y fíjense que es emulación. Deseo intenso de imitar e incluso de superar las acciones ajenas. Y normalmente se usa en sentido favorable. O sea, Dios provocó a celos, o sea, provocó a la emulación, porque lo que quiere no es destruir a Israel, sino que lo que quiere es que Israel imite a los gentiles que creemos. Quiere que Israel vea cómo gozamos ahora de una comunión con Cristo, de una salvación por medio de Cristo, y quiere que se sientan celosos y lo imiten, y que incluso hasta quieran superarnos. Si nosotros predicamos el Evangelio, saben que Apocalipsis dice que un día ellos se van a encargar de hacerlo. Van a ser ellos los que prediquen el Evangelio. Los 144,000, ¿se acuerdan? Y dice, los provocaré con un pueblo insensato, no inteligente, perverso o malo. Esos somos nosotras. Y dice que Dios escogió lo insensato para hacer lo que no era hacer. Nosotras éramos perversas, malas, no inteligentes. Pero lo maravilloso es que Dios nos está limpiando. Ya no somos eso, porque Dios nos escogió de ser un insensato para ser su pueblo. Amén.
Qué bonito, ¿no? Entonces, cuando dices, es que no se me pega nada. Antes no eras inteligente, pero ahora ya lo eres. Ahora se te tiene que pegar todo. Bueno, lo de Dios, ¿no? Sí. No lo otro. Y provocará ira para Orgizo, encolerizarse, enfurecerse, arder en ira, exasperar, enfadar. ¿Qué quiere Dios provocar en ellos? Eso. Para que se exasperen de cómo Dios tiene una comunión íntima con nosotros. Nosotros no éramos nada y ahora nos llama su esposa. Imagínense, ¿no? Pero en el buen sentido quiere que Israel regrese. Eso es lo que Él quiere. Es la forma en la que Dios está eligiendo para que Israel vuelva con nosotros. O sea que cuando veamos un judío y nos haga así como, ¿tú qué sabes? Se siente celoso. Sí, comprendo tus celos. Oraré por tus celos. Dios habla hoy. Y eso no más es tu lugar tuyo, es también de las No, lo tenemos que entender porque Dios lo provocó. Okay. Dios provocó esos celos. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice, yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo y los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. O sea, hacen nosotras. Y traducción viviente dice, vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, dijo Dios, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es nación y provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Esto viene en Deuteronomio 32:21. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Acuérdate que eso ya nos lo dijo desde Romanos 2. Sí. Nadie busca a Dios, sí. Nadie quiere someterse a Dios, nadie, no hay ni siquiera uno. Y somos nosotros, sí. Nosotros no buscábamos a Dios, entonces nadie dice, es que yo andaba en mi búsqueda de Dios, no, andabas buscando ídolos, no a Dios. Sí. Dios habla hoy. Luego Isaías se atreve a decir, los que no me buscaban me encontraron y me mostré a los que no preguntaban por mí. Entonces Dios se presenta ante todos. Ni judíos ni gentiles le buscábamos, pero Dios se presenta, pero sigue siendo otra vez tu responsabilidad. ¿Te arrepientes o no? Ajá. Nueva Biblia Vida. Luego dice claramente, Dios dice claramente por medio de Isaías lo siguiente, naciones que ni siquiera me andaban buscando me hallarán y me di a conocer a los que no se interesaban por mí. O sea, fíjense, a nosotros ni siquiera nos interesaba a Dios. Y la mayoría, yo digo, todos estábamos así. Nos hablaron de Dios y a nosotros ni nos importaba. Isaías 65:1, ahí dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí y me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí, a una nación que no invocaba mi nombre. Y vamos a el último, 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Rebelde. Nosotros, ¿no? No, ese es Israel. Ok. Porque dice, acerca de Israel dice. Sí. Ajá. Sí. O sea, fíjate, él se dejó encontrar por los gentiles. Sí. Pero todo el tiempo está llamando a Israel. Ajá. Pero extiende sus manos e Israel sigue rebelde y contradictor. Exacto, rebelde. Rebelde es descreer. Voluntaria o perversamente. Y perversamente, no o. Y perversamente. Cuando tú no le crees a Dios, eres un perverso. No creer y por lo tanto, como no crees, eres desobediente. Como lo dijo, ¿y cómo van a invocar si no le creen? ¿No? Y contradictor es disputar o rehusar, contradecir, hablar en contra, negar, oponerse, rebatir o ser respondón. Eso es contradictor. Cuando salió de... Sí, estaban dale, pues ¿de dónde nos va a... ¿Para qué nos sacó de allá? Sí, allá estaba el maná. Sí. Allá estaba, o sea, No, allá comíamos hasta pepinos. melones. Ay, chismosos. Te causa inflamación en la panza. Chismosos que ni comían todo eso. Y que estaban re bien. Carne, ¿no? Pero eso es lo que hace el pecado. Sí. Te distorsiona la realidad. Y tú piensas que antes en tu pecado estabas mejor de lo que ahora estás en Dios. Ahora no tienes dinero, ahora tienes problemas. Y ahora no te puedes defender por decir algo. Ay, ahora y aparte me tengo que aguantar porque soy cristiana. No. Estás mal. Ay, ¿le volteé antes de tiempo? No.
Palabra de Dios para todos. Sin embargo, esto es lo que dice Dios acerca de Israel. Durante todo el día he esperado a este pueblo, pero es gente desobediente que no quiere seguirme. Y Biblia, la palabra hispanoamericana, en cambio dice, de Israel dice, todo el día he tenido mis manos tendidas a un pueblo indócil y rebelde. Y la traducción lenguaje actual, pero del pueblo de Israel, pero del pueblo de Israel Dios dijo que por medio de Moisés todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente. Y es que Dios siempre está ayudando a Israel, aún con la guerra de hoy, Dios los ayuda. Siempre los ayuda y siguen rebeldes. No los ha desechado. Proverbios 1:24, ahí lo dice. Porque he llamado y has rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Y Isaías 65:2, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Hasta ahí. Entonces, bueno, la importancia de predicar el evangelio, la importancia de ser obedientes a Dios, de sujetarnos, de obedecer, de estar prestos. de ser enviados, pero bueno, nadie te va a enviar en tu casa, tienes que estar en un lugar para ser enviada. Entonces, hay que escuchar la voz de Dios, ¿sale? Entonces vamos a orar para terminar este tiempo. Bendito Señor, gracias porque tu palabra sigue redarguyendo nuestros corazones, Señor. Gracias porque, como dice tu palabra, la fe viene por el oír. Y hoy escuchamos tus palabras y creemos más en ti, Señor. Por tu obra preciosa en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a no ser un pueblo rebelde y contradictor, sino por el contrario, darte muchas gracias porque a pesar de que éramos insensatas y rebeldes, tú te fijaste en nosotras y nos hiciste pueblo, nos llamaste hijas, nos has dado herencia como lo hemos estudiado, nos has cambiado el corazón, Señor, por un corazón de carne. Has puesto tu espíritu en nosotras, obrando y manifestándose cada momento, Señor. Gracias, Padre, gracias porque no nos dejas de hablar, porque no dejas de enseñarnos y de guiarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar atentas a tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser enviadas, Padre, a estar atentas a cuando tú nos envíes, Padre. A no caer en extremos, en no predicar o predicar sin haber sido enviadas, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a escuchar con claridad, Padre. A que podamos ser de buen testimonio para la gente. A que no consideremos más importante cualquier cosa que tu palabra, Señor. Que tu palabra sea todo, Padre, para nuestra vida, nuestro mapa, nuestra brújula, para seguir el camino hacia ti, Padre. Ayúdanos, Padre. Y si estamos desviando el camino, regrésanos, Padre, por favor. Sé tú, Padre, haciendo esa obra perfecta en nuestra vida y en nuestros corazones, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos. Te pongo este tiempo en tus manos, Señor, y la vida de mis hermanas. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra de limpieza, de purificación, de santificación en sus corazones, en nuestros corazones, Padre, por favor. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria y todo el reconocimiento sea exclusivamente para ti por lo que aprendimos hoy, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios.